Buenas tardes, con esta música, con esta canción, Imagine, de John Lennon. Para mí é un placer ter a oportunidade de presentar o primeiro Festival de Corais organizado pola Orfeón Unión Orensana. Por qué? Porque estou falando dunha das grandes institucións, das centenas institucións ourensanas e galegas da música. 127 anos de historia marcan un fito dificilmente imaginable nos tempos de hoxe. Por eso, os meus parabéns para todos os membros e directiva do Orfeón Unión Orensana por facer permanecer viva a historia de Ourense a través de 7 notas para que todo o mundo sexa un poquinho máis feliz. Hoxe para mí, de verdad, continuarei pensando ou imaginando un mundo mellor gracias a toda esta xente que fai cousas tan bonitas pola música. Noraboa, de verdade. Dentro do ano 2017, o Orfeón Unión Orensana se une coa rondalla, a antigua rondalla de Porto Vello, para formar un colectivo moito máis forte. Orfeón é unha sociedade que, como decía antes, a pesar da longa trayectoria, como todas as entidades pasan por momentos máis opulentos ou con máis forza e con momentos máis complicados. A veces, situacións administrativas e a crisis económica tan enorme que afectou a esta entidade que tiña a súa sede social na Avenida de Pontevedra durante tantísimos anos, fixo andar en diferentes puntos, pero sempre mantendo a idea viva da música de Ourense, a idea viva desa entidade senlleira, presidida por tantos e tantos ilustres directores e xente importantísimo do mundo da cultura da nosa Ourense, cidade e provincia. Actualmente está presidida por unha persoa que, a pesar de non haber sido nado nesta terra, si de corazón o é, vive e loita con un conxunto de 50 coralistas para que esa Orfeón Unión Orensana non perda esa entidade, non perda ese valor tan importante que o manter viva e facer perdurar a historia de Ourense a través desas notas máxicas que o decía Juan Pardo, 7 notas máxicas. Señores e señoras, hoxe damos apertura aquí neste Centro Cultural que Queixumes dos Pinos o primeiro Festival de Corais Orfeón Unión Orensana. Nada mellor que empezar con unha agrupación que colabora neste acto, nesta ocasión, con este Orfeón Unión Orensana. Se trata da agrupación musical As Viñas que nos chega desde San Ciulao, das Viñas, e que van a ir pasando pouco a pouco sobre este escenario. Recibámoslos con ese fortísimo aplauso. Agrupación musical e coro de As Viñas. Mientras se va colocando, comentarles que a agrupación musical As Viñas comenta a súa andadura no Concello de San Ciprián das Viñas no ano 2012 como unha actividade que está auspiciada e impulsada desde a Asociación de Vecinos e Cultural de San Ciprián das Viñas, sempre baixo a dirección de José Ramón Blanco Álvarez. A agrupación musical As Viñas inclúe o coro de San Cibrao e o grupo instrumental Das Viñas. Ten como obxectivos traballar con nenos, mozos e adultos, ademais de impulsar tanto a educación como a cultura musical. Leva medrando ano a ano dende a súa fundación ata o día de hoxe, converténdose nun dinamizador da vida social da localidade de San Cibrao das Viñas. Poderíamos falar de moitísimas actividades que desenrolan a nivel local, pero vamos a facer unha pequena escolma de actividades que desenvolven como grupo coral e como grupo musical. Concertos anuais, en Nadal, en Reises, Festival Internacional de Coros e Rondallas Santa Teresita, Panxoliñas de Nadal na Plaza Maior de Ourense, Festival de Rondallas, organizadores en San Cibrao das Viñas, concerto nos Arris Padre Feixó, 5º Festival de Rondallas e Coros en A Peroxa, e hoxe nos venen aquí coa súa música. Aquí, onde ven esta xuventude que temos aquí nesta primeira línea, é o futuro da música non só de San Cibrao das Viñas, sino tamén de Ourense. Nos van a ofrecer en primeiro lugar
unha obra que todos coñecemos, que é ese concerto de Vivaldi, pero vamos a facer solo con esa primavera, esa conocida. Estamos na primavera, Festival de Primavera, pois nos vamos a facer a primavera de Vivaldi. Para a continuación, facernos un repertorio que incluye a canción Bravo por la música, Meu amor é mariñeiro, A sementeira, Lela e rematarán con Memoria da noite. Señores e señoras, sin máis dilación, lles deixo coa actuación da agrupación musical Das Viñas e o coro de San Cibrao. Forte aplauso para eles.
Fortísimo aplauso para esta agrupación que nos llega desde San Cibrao das Viñas. Coro de San Cibrao y agrupación musical das Viñas. Fuerte aplauso, que suene ben forte aí, ben forte que o merecen. Bueno, está empezando muy bien esta tarde con estos jóvenes. Voy a aprovechar. Hola, campeón, ¿qué tal? Vete conmigo. Hola. ¿Qué tal? Ven para aquí. ¿Cómo te llamas? López. López. No, sin acento. López. Ah, Lope, como Lope de Vega. ¿Eres escritor en todo? No. No, qué loco. ¿Por qué no eres escritor? No me gusta. ¿No te gusta escribir? No. ¿Do Madrid o do Barça? Dime.
Barça. Menos mal, este tío, este rapaz inteligente, pero tenemos que estar calados, ¿no? ¿Qué? Ganar una Champions, sí. Sí, quizás. Oye, contanos, ¿desde cando chegou a ti esta ilusión por cantar e por tocar? Mi madre me apuntó antes en otro cole, en Coruña, me apuntó a rondalle y a mí me empezó a gustar y le pedí que si me podía apuntar a este coro. Pues lo hacéis muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Me gustó mucho las canciones. Tú que le dijiste al director, escoge estas canciones, Lela, que me gusta a mí mucho. Le dijiste, director, por favor, escoja Lela, ¿no? No. Sí. Sobre todo porque le gusta mucho Bravo por la música, eso lo sé yo. Y aquí, claro, porque, claro, señor director, le gusta mucho Bravo por la música, me están diciendo por aquí, ¿no? Sí, lo metemos con el concierto, ¿verdad? Es que es una canción muy bonita, estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Sí, es muy bonita, sí. Juan Pardo ahí. Tú sabes que esa canción, quien la dio a conocer realmente aquí en Galicia fue un señor, un cantante, un artista tremendo como es Juan Pardo. No sabía. Es un señor que con una carrera musical muy dilatada y lo que dice la letra de la canción tiene mucho significado, sobre todo para lo que hacemos todos, lo que hacéis vosotros que estáis aquí con vuestro director, lo que hacen todos los coros, con 7 cosas, con 7 notas, mira la que se liga, ¿eh? Sí, es verdad, que a veces si lo suena mal o si te equivocas en algo, acaba saliendo todo un desperdicio. Lo hacéis muy bien, la verdad, mi enhorabuena para ti y para todos tus compañeros y compañeras. Le vamos a pedir al público si nos da un fuerte aplauso para todos. Sí. Este fuerte aplauso para Lope, el escritor, Lope, el músico, que te están reclamando aquí, creo, ¿no? Es tu gemelo. A ver, dime tú que te llamas Vega. Y entonces da... ¿Cómo te llamas? A ver, si hablo con uno tengo que hablar con... Oye, una pregunta entre vosotros dos. Venid aquí, que no nos escucha. ¿Quién es el verdadero y quién es la copia? Bueno, ¿cómo era tu nombre? Que te lo diga no. A ver, mamá, ¿cuál es la copia y cuál es el nuevo, el real? Los dos son originales. Los dos. Pues enhorabuena para la mamá, para los hermanos por formar parte de la música y a través de una cornalla y una rondalla. Muchas gracias. Enhorabuena. Fuerte aplauso para ellos. Bueno, vamos a continuar. Ahora sí que, después de esta magnífica intervención del grupo de música, la coral de San Cibrao das Viñas, nos vamos a ir de viaje a la música que nos trae esta entidad que organiza este evento, el Orfeón Unión Orensana. Como dije anteriormente, un coro y una rondalla que llevan 127 años de historia y que desde el año 2017 se unen, se integraron unos en el otro y bajo la presidencia de Armando Lastra empiezan a trabajar conjuntamente y se vienen para este centro cultural en donde ensayan 2 días a la semana. El director de la coral y de la rondalla es un archiconocido músico de gran nivel y de gran trayectoria musical en la provincia de Ourense y más allá también de la provincia de Ourense. Se trata de Vieito Blanco. Hoy nos traen un programa que seguramente nos va a encandilar a todos y nos va a encantar. Nos van a llevar de viaje por las siguientes canciones. Como decía el chico este, con 7 notas la que se lía, ¿no? Pues imagínate con estas canciones tan fantásticas. Viento del norte, no volveré, mi bella Lola, foliada de leche y Galicia Terrameiga. Vamos a recibir con un fuerte aplauso en este escenario a la coro y a la rondalla del Orfeón Unión Orensana. Fuerte aplauso para ellos que van entrando en el escenario ahora mismo. Ahí vienen. Pero que suene porque 127 años de historia. 127 años de historia. Mientras se van colocando, les voy a repetir el repertorio. Viento del norte, no volveré, mi bella Lola, foliada de leche y Galicia Terrameiga. Justo al terminar esa última canción vamos a tener un stop, voy a volver aquí, les voy a contar una cosa y van a tener una sorpresa las 2 corales conjuntamente, así que no se pierdan lo que va a suceder. Recibamos con un fuerte aplauso ¡ay, cuidado! Recibamos con un fuerte aplauso a su director, Vieito Blanco. Fuerte aplauso para él.
Con todos ustedes, coro y rondalla del Orfeón Unión Orensana.
piano. Pero normalmente vamos tamén unha rondalla non tan grande como a do Santi Pian, pero tamén vamos a facer un tema habanero, unha habanera que se chama Mi Bella Lola, moi conocido. La 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 la.
Galicia Terra Meiga. Invitamos despois a todos os outros coralistas e rondalla que suban a cantar o hino galego. Fuerte aplauso para Orfeón Unión Orensana. Ese aplauso ben grande para todas as escolaristas e o seu director que tan agradable momento nos acaban de facer pasar. Bueno, vamos a pedir, si son tan amables, os membros do Coral e Rondalla de San Ciró das Veñas si se poden ir acercando cara ao escenario para interpretar despois conxuntamente o himno galego. Pero nestes intres creo que é preciso que apareza sobre este estrado o presidente do Orfeón Unión Orensana, porque creo que ten unhas palabras que decir e creo que teñen agasallos para ofertarle a coral invitada. Así que, si son tan amables, por favor, membros da coral, do coro, do Rondalla de San Ciró das Veñas, vamos a darle un aplauso ahora sí a todos os que estiveron hoxe sobre este escenario. Toda esta xente, todos estes artistas que hoxe compartiron con nosotros esta tarde tan agradable, esta tarde tan especial. Unha tarde, eu creo que todos levamos ese grato recordo, non? Que tal? Como estamos? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Son unos moitos as cancións que nos trouxeron hoxe.
Gustanos moito, estamos felices por estar aquí. O prazer é noso, de verdade. O prazer é noso. Creo que xa está por aquí o presidente do Orfeo Único Insana, ainda non está por aquí. Está aí cun amigo meu que estive falando antes con ele, pero... Aí ven o presidente do Orfeo Único Insana, don Armando Lastra Miranda, que vai dirixirles a todos vostedes e a todos os coralistas unhas palabras. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir, gracias a la Coral de Asociación de Viñas, gracias a los niños cantores que tenemos aquí tomando el relevo de cantores, y bueno, gracias a todos por estar haciendo que esta tarde resulte tan agradable y tan amena. Fue el primer festival de primavera, el Campeonato de Primavera, esperemos que podamos seguir contando muchas veces con ellos. Gracias especialmente a Javier porque, bueno, fue mi enlace, digamos, con la coral. Y bueno, es algo que se venía urdiendo ya desde hace un tiempo, pero que no pudo cuajar hasta ahora por diversos motivos. Nada más, espero que lo hayáis pasado todos muy bien. Quiero hacer de parte de la coral Unión Insana un pequeño agasallo para la coral de esta oficina en nombre de todos. Nada más, gracias a todos por estar. Agradecer también, como no, pues la invitación a participar en este primer festival de primavera. Para nosotros es un honor pues estar aquí. Muchas gracias a Orfeo, muchas gracias a Armando, muchas gracias también al Centro Cultural Queixón de los Pinos por toda la amabilidad con la que nos han tratado en estos momentos. Y bueno, pues nos habéis honrado con un detalle que nosotros pues esperamos devolveros con la invitación a participar en el que será cuarto Festival de Coros y Rondallas de Sant Cibrao das Viñas, que tendrá lugar el próximo 24-25 de noviembre de 2018. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Lo de la amabilidad, gracias por decirlo ahora ya tenemos vía libre para poder hacer lo contrario, ¿no? Muchas gracias. Bueno, vamos a despedirnos de esta gala. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias a todos los coralistas, a todos los grupos. Evidentemente, en nombre del Centro Cultural, decirles que esta es su casa, que cuando quieran aquí pueden venir aquí. Intentaremos recibirlos con los brazos abiertos a todos ustedes. Y a todos ustedes, que muchísimas gracias por acompañar a las corales, a los grupos, porque si algo necesitan, si por algo trabajan, es por un premio realmente grande, que es el aplauso de ustedes. Así que muchísimas gracias por apoyarnos y todos juntos vamos a interpretar el himno gallego. Muchísimas gracias y hasta la próxima.